Vamos a empezar antes que nada con los conceptos necesarios para poder entender lo que es la estadística. Para eso vamos a ver lo que es la definición de estadística descriptiva y estadística inferencial y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. La estadística descriptiva vamos a entender como la rama de las matemáticas que recolectan, presentan y caracterizan un conjunto de datos. Esto con el fin de describirlos con sus características de este mismo conjunto. Entonces, la estadística descriptiva lo que va a hacer es describir cómo se comporta, cuáles son sus características de conjunto de datos, de personas, y lo que se enfoca más es en la recolección y la presentación, así como la organización de estos datos. Luego tenemos la estadística inferencial, que va a ser la rama de estas estadísticas en las que se van a enfocar más que nada en el análisis de estos datos. Una vez que ya los obtenemos, los ordenamos, los recolectamos, los presentamos, vamos a llegar a partir de estos a conclusiones, inferencias y generalidades a partir de muestras. Entonces la diferencia va a radicar entre una y otra, que la primera simple y sencillamente se va a enfocar más en la descripción de estas características del conjunto, y la estadística inferencial nos va a permitir hacer análisis, predicciones, inferencias, conclusiones. Luego vamos a ver otros conceptos que vamos a utilizar en la estadística descriptiva, y a lo largo de todo lo que se refiere a probabilidad y estadística vamos a hablar de esos conceptos, como es población. La población la vamos a entender como el conjunto de todos los individuos que otorgan información sobre el fenómeno que se estudia. Si nosotros nos referimos a una población, podemos hablar que está un país, puede ser una ciudad, un estado, ¿sí? Puede ser cualquiera de nuestras poblaciones. La muestra va a ser la porción o subconjunto representativo de esta población. Y con esto nosotros podemos realizar un estudio de cualquier fenómeno. Esta porción pues va a ser representativa, va a tener una significancia y va a ser válida para poder hacer, si hacemos por ejemplo una estadística inferencial, pues vamos a poder hacer una inferencia a partir de esta muestra, o si hacemos una estadística descriptiva, nos va a dar un panorama de cómo es la realidad de la población. Luego tenemos lo que es un parámetro. Los parámetros van a ser variables en una familia de elementos que se identifican mediante un valor numérico. Es decir, que nosotros todas estas variables las vamos a convertir en valores numéricos que podamos hacer un cálculo, dado que aquí se requiere para hacer las estadísticas pues de completamente de las matemáticas. Entonces vamos a ver otro concepto que es estadísticos, y nos lo vamos a entender como la rama de las matemáticas que utilizan grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Estos estadísticos nos van a permitir poder concluir, hacer inferencias, generalidades de lo que ocurre en la realidad. Y tenemos también lo que vienen siendo los tipos de datos, que son las maneras en que se reúnen los datos, como pueden ser datos numéricos y no numéricos. Entonces, los tipos de datos los vamos a encontrar, por ejemplo, cualitativos y cuantitativos. Y los cualitativos, pues a lo mejor no son numéricos, pero podemos hacer algo que nos permita hacer cualquier tipo de análisis matemático y nos permita a partir de estos pues hacer toda clase de cosas, inferencias, descripciones, estadísticas que regularmente conocemos. Y bueno, pues en esta parte introductoria concluimos. Espero sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y darle like y compartir. Nos vemos.